noche iniciamos algo que considero que estaba explicando, para aquellos que estuvieron en la mañana, explicando que estos mensajes están basados en estos 40 días que hemos estado orando y viniendo aquí al templo a orar en forma consecutiva cada noche. Una de las cosas que me impactó fue los hermanos, los testimonios, las meditaciones que trajeron. En las noches que no estuve me compartieron lo que dijeron aquí, y la verdad que cada una de estas meditaciones a través de la palabra de Dios fue una bendición. Dios estaba hablando de una manera tan linda durante todos estos días que la verdad que dejó mi corazón impactado porque estamos viendo a un pueblo, su pueblo, que está con deseos de más de Dios, de buscar más de Dios, de poder realizar todo aquello que Él tiene en mente a través de nuestras vidas. En estos 40 días, déjenme decirle una cosa. Para todos aquellos que están pasando por problemas, porque yo sabía claramente que el enemigo no se iba a quedar de brazos cruzados, iba a lanzar sus ataques y lo hizo. En estos días quiero decirles una cosa, que es lo que para mí ha sucedido. Hemos estado sembrando semillas de fe. Semillas de fe. ¿Y qué quiero decir con esto? Esas semillas de fe en las cuales Dios se empieza a mover a favor de la iglesia. Semillas de fe en los matrimonios, en nuestros hijos, en nuestras enfermedades, en almas que no conocen al Señor Jesucristo conociéndolo, en aquellos que están pasando por problemas. Déjenme decirles, en esa semilla de fe Dios es poderoso para mover montañas. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y Él ha empezado a mover esas montañas. Y por lo tanto, cada problema que estamos viendo en nuestras vidas, yo sé que Dios se va a mover a favor de su pueblo. Yo sé que se va a mover a favor de nuestra hermana Ela, con José. Yo sé que Dios se va a mover. Dios está trabajando, a pesar de que todo esto está sucediendo, pero yo sé que Dios trabaja a favor de nosotros. Dios está trabajando en nuestros corazones. Dios quiere trabajar de una manera en áreas específicas. Y todas aquellas montañas de dudas, porque yo sé que el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, va a querer poner en nuestra mente todas aquellas dudas, va a querer poner montañas de desánimo en nosotros, de que estos 40 días no sirvieron para nada. Pero Dios ya tiene atesorado, ha acumulado todas esas oraciones. Dios las tiene, las ha escuchado. Dios las ha escuchado, y Dios es un Dios que responde a su pueblo, y sobre todo cuando el pueblo viene ante Él con un corazón contrito y humillado. Dios, déjenme decirle, ha contestado. No es que va a contestar, ya ha contestado. Es nada más que cuestión de tiempo en cual podamos ver en aquellos días cuando digamos, esto es lo que pedimos y esta es la manera que Dios contestó. Mis hermanos, sembrar semilla en la tierra, en corazones. Estamos entonces esperando ahora que venga la lluvia de Dios. Dios nos dice a nosotros en Deuteronomio que Él envía la lluvia para que el pueblo de Dios sea bendecido. Y cuando hablamos de esa lluvia, estamos hablando de frutos, estamos hablando de aquello que cubra y supla nuestras necesidades. Dios va a obrar, Dios va a dar fruto, va a empezar a crecer. Mis hermanos, Dios está preparando los obreros, los ha preparado para su mies. Dios está trabajando en nosotros, y entonces estamos hablando y enfocados en lo que vimos en esta mañana, que es esto: edificaré mi iglesia. Fíjense, vamos a leerlo, versículo 17. Jesús le está respondiendo a los discípulos basado en la confesión de Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos hablando
eres Pedro. El nombre de Pedro, esto es más bien como un apodo. Pedro es un apodo, quiero decirles. No es un nombre. El nombre de Pedro es Simón, Simón, hijo de Jonás. Pero ahora el Señor Jesucristo le está diciendo, tú eres Pedro, tú eres Petros. Eres la piedra, eres una piedra pequeñita que es movible de un lado para el otro. Y entonces el Señor le está diciendo, sobre esta roca, Pedro, sobre esta confesión que tuviste, que tú eres el Hijo del Dios viviente y tú eres el Cristo, sobre esta roca, esa confesión, es que el Señor entonces comienza a edificar su iglesia. Y la edificación de la iglesia, mis hermanos, tenemos hoy en día, necesitamos de saber que Él es el fundamento, Él es la base. Él es, el Señor Jesucristo es la base que nosotros, donde tenemos que sobreedificar, como dice Pablo allí en 1 Corintios capítulo 3, del verso 1 en adelante, nos dice de que el Señor es el fundamento, el Señor es la base, y entonces nos dice, miren cada uno como cada uno de ustedes sobreedifica sobre esta base. Ahora, dado a que vivimos en tiempos tan peligrosos, muy peligrosos, muy peligrosos. En esta mañana estaba compartiendo con el grupo Alabanza una cosa que a mí me ha dejado bien perturbado. De una iglesia muy conocida, hemos cantado cantos y quiero compartir con ustedes que oremos porque necesitamos tomar una decisión con respecto a las canciones que cantamos aquí, porque hay una cosa que hemos notado. Hillsong sacó un video de una de las canciones que se llama Peace, y déjenme decir una cosa completamente satánica lo que pusieron. Y entonces haciendo un estudio, buscando e investigando con respecto a todo esto, y déjenme decirle, esta iglesia está dedicada a lo que es el nuevo orden mundial. Es una cosa tremenda. Vivimos en tiempos bien peligrosos. Falsas doctrinas han invadido las iglesias. Falsas doctrinas han hecho que el camino ancho por donde la gente se pierde sea más ancho aún, muchísimo más ancho. Y aquellos, lo triste de todos, son aquellos que proclaman hablar en el nombre del Señor, están haciendo cosas tan horribles. Enseñanzas de prosperidad económica, enseñanzas con respecto a estos movimientos carismáticos, de risas que no se pueden controlar, gente que se descomponen, se desmayan, riéndose de una manera descontrolada y aduciendo eso al Espíritu Santo. Es una cosa horrible la que estamos viendo en el día de hoy, y ellos están diciendo que eso es producto de que están embriagados, están borrachos en el Espíritu Santo. Movimientos falsos de sanidad, que declaran que gente está sana, y mis hermanos, es un teatro. Se ha visto, yo he tratado con estos tipos de pastores personalmente, directamente, y déjenme decirles, una falsedad lo que hacen en cada uno de estos estadios y en cada uno de estos lugares donde ellos dicen que la gente recibe sanidad. Una de las cosas que me llamó la atención en esta semana, para que ustedes vean en los días peligrosos en los que estamos, y cómo iglesias o personas, mejor dicho, personas que no saben reconocer lo que viene de Dios o no. Una iglesia extremadamente grande aquí en California tiene 9,000 personas. El pastor está predicando y mis hermanos, de una primera le empieza a caer plumas. Empiezan a caer plumas. Y ustedes dirán, ¿qué están haciendo? ¿Están por cocinar una gallina, un pollo, qué sé yo, alguna cosa así? ¿Saben lo que dice el pastor? Mis hermanos, ustedes tienen que entender que hay ángeles volando alrededor. Mientras yo estoy predicando, están volando alrededor mío, y entonces hacen caer plumas y la gente aplaudiendo y diciendo, Dios está aquí. O tiran polvo dorado mientras él está predicando, y entonces él se detiene. ¿Qué creen ustedes que representa el polvo dorado? Él dice, el pastor dice, es la gloria de Dios que está en este lugar. ¿Saben lo triste de todo? Es que la gente se cree todo esto. Imagínense que si yo llego a tirar plumas aquí y llego a decir que son ángeles que están volando, ¿ustedes qué dirían? Buscan una camisa de fuerza y dicen, por favor, llévenlo a un lugar donde lo puedan sanar mentalmente al pobre. Tantas otras cosas. Y estas son las mega iglesias, estas son las iglesias grandes que están prosperando, están creciendo de una manera desproporcional.
vivimos en tiempos peligrosos. ¿Saben por qué? Porque estas iglesias tienen sus propias Biblias. Se han hecho cambios drásticos en la Biblia, en la traducción de lo que hay, acomodan todas sus enseñanzas basado en cambiar y alterar lo que este libro tiene. Ahora, vamos a ver en esta noche, mis hermanos, cómo podemos nosotros mirar que Dios está edificando su iglesia. ¿Cómo podemos nosotros edificar la iglesia? Vimos en esta mañana que la base angular o la base primordial de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Déjenme decirle, seguir a Jesús, escuchar su voz a través de su palabra en los evangelios es una cosa esencial. Es esencial que nosotros conozcamos qué es lo que Jesús nos enseñó y nos dejó a cada uno de nosotros. Porque si Él dice, esta es mi iglesia, voy a edificar sobre esta roca, yo voy a edificar mi iglesia, posesión de Él, entonces tenemos que observar una cosa, y es lo siguiente, como hijos de Dios. Y yo les ruego, les suplico, que cada uno de ustedes, como lo dije en la mañana, se lo digo en la noche de hoy, traigan cuadernos, apunten, tomen apuntes, escuchen el mensaje nuevamente el lunes, escúchenlo el martes, sigan tomando apuntes, de ahí hasta el viernes. Dios va a estar hablando con cada uno de nosotros de una manera particular. No se conforme nada más con escuchar el día domingo. Cotejen si lo que se está diciendo de aquí del púlpito está de acuerdo con lo que este libro está diciendo. Porque si hay algo, mis hermanos, que tenemos que observar es lo siguiente. Todos nosotros, cada uno de nosotros, sea quien sea que se pare aquí, necesita filtrar lo que las palabras que se están diciendo, y no permitir, por más que suene lindo, por más que deseamos pensar que se está diciendo lo correcto, mis hermanos, el asunto es filtrar cada cosa que se dice a través de lo que dice este libro. Y como hijos de Dios tenemos que entender que, mis hermanos, es nuestra responsabilidad de detectar el error inmediatamente si algo se está diciendo mal. Porque por más lindo que suene, por más lindo que pueda sonar una cosa, mis hermanos, tenemos que mirar en la práctica si eso que se está diciendo es verdadero o no. Yo quiero decirles una cosa, si hay un solo versículo en la Biblia que enseñe algo, bueno, entonces apliquemos. Pero si no está escrito en la Biblia, escuche lo que les quiero decir, porque yo he escuchado cosas. En esta semana estábamos hablando con mi esposa con respecto a que ella quiere entender un poquitito con este asunto de que la sangre de Cristo te proteja. Y te voy a decir una cosa. ¿Dónde hay un versículo en la Biblia que diga que la sangre de Cristo protege? La sangre de Cristo es el medio de pago, el precio que Dios pagó por cada uno de nosotros. La sangre de Cristo nos dice a nosotros que nos lava, nos limpia de todos nuestros pecados. Pero de decir la sangre de Cristo esté sobre nosotros como protección, mis hermanos, la protección es el Señor, no es la sangre. La sangre es el medio que Él pagó por cada uno de nosotros. O de decir hay que reprender al diablo. Mis hermanos, hay dos versículos que yo encuentro en la Biblia. Uno está allí en Zacarías y el otro está en Judas, donde dice el Señor te reprenda. Es el Señor quien reprende al diablo. Y hay una cosa, pongan a prueba. ¿Está bien, está correcto todo esto? Entonces miremos si está en la Biblia. ¿Cuántas cosas empezamos a decir que, mis hermanos, que no lo dice la Biblia? Y suena lindo, suena muy bien, pero no es bíblico. Y si no es bíblico, entonces no necesitamos decirlo. Y por más que duela, yo sé que algunos se van a molestar conmigo en ese sentido, pero, mis hermanos, seamos conscientes de lo que estamos diciendo y estemos bíblicamente hablando con respecto a algunas cosas. ¿Por qué? Jesús es el centro de todo, Jesús es nuestra base, Él es el fundamento. Tú eres Pedro, Petros, piedra. Y dice sobre esta roca, Petra, sobre esta confesión, que es grande, inamovible, entonces voy a empezar a edificar mi iglesia. Ahora, la mente de Jesús está hablando de crecer y madurar espiritualmente hablando. La edificación a la cual Él se está refiriendo es esto. Edificación tiene que ver con recibir a Cristo Jesús en primer lugar como Señor y Salvador, para pertenecer entonces a la iglesia. Iglesia, palabra iglesia, primera vez mencionada,
eclesia quiere decir aquellos que han sido llamados de afuera, llamados del mundo, para estar ahora en la presencia de Dios, apartados, separados para estar en la presencia de Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Madurar espiritualmente significa también que debemos de producir frutos por medio de nuestra obediencia basado en la base, en nuestro Señor Jesucristo y en las enseñanzas, porque estamos mirando, mis hermanos, que edificación de la iglesia se basa en el señorío de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Es Jesús el Rey? ¿Es Jesús? Tú eres el Hijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, eres el Rey, tienes autoridad. Y al tener la autoridad, mis hermanos, entonces comenzamos nosotros a producir ese fruto que Dios desea en cada uno de nosotros. Santificados, santos, somos santos, apartados para Dios. Ahora, lo que hemos leído, ¿ok? Vamos a ir a algunos puntos bastante importantes. Me llamó mucho la atención lo que dijo nuestro hermano Ricardo los otros días y tengo algo que basado en lo que dijo él, hay algunos apuntes que quiero compartir en esta noche, así que espero que sean de bendición para ustedes. Pues me encanta a mí averiguar, sobre todo cuando un hermano o una hermana dice alguna cosa, pues quiero agregar un poquitito más y yo creo que lo vas a encontrar interesante, espero que sí, es mi oración. Vamos a ir a 1 Corintios 12, versículo 27. 1 Corintios 12, verso 27. Y esto es lo que debemos de entender con respecto a la edificación. Edificaré mi iglesia. ¿Cómo se edifica? Bueno, versículo 27. Ustedes pues, vean esto, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjense que está diciendo que somos ¿qué? Miembros del cuerpo de Cristo. Y por ser el cuerpo de Cristo, nos dice a nosotros en Efesios capítulo 5, versículo 23 y en Colosenses 1, 18, nos dice que la cabeza de este cuerpo, de la iglesia, es Cristo. Es nuestra base, Él es la cabeza del cuerpo. Él es a quien tenemos que obedecer, la cabeza es la que dirige todo. Y entonces, Él siendo el Señor la base, siendo el Señor que es la cabeza del cuerpo, mis hermanos, comienza a proveer lo que ese cuerpo necesita. El Señor está observando, provee todo aquello que se necesita. Está cubriendo o va cubriendo las necesidades a medida que vamos creciendo numéricamente. El Señor entonces comienza a proveer lo que el cuerpo, la iglesia necesita para que vaya madurando. Ahora, sobre esta roca está diciendo el Señor. Sobre esa confesión es que el Señor está compartiendo estas cosas de que es un edificio, de que va a crecer. No hay otra base. Él es la única base. Él es al que tenemos que escuchar. Y quiero mostrar por medio de las Escrituras, mis hermanos, esta gran verdad en cuanto a esa confesión. ¿Ok? En cuanto a esa confesión. Cristo es la base. Decimos ser seguidores de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Ok, ahora, al ser seguidores de Cristo Jesús, yo quiero ahora que prestemos atención con respecto a este cuerpo. Somos uno en espíritu con el Señor, ¿no es cierto? Lo que vimos esta mañana, 1 Corintios capítulo 6. Somos uno con Él, somos el templo del Espíritu Santo, Él es la base, y sobre esta base entonces dice, voy a edificar mi iglesia. Sobre esta confesión. Ahora, es muy importante lo que vamos a compartir en este momento, mis hermanos, así que espero que ustedes de alguna manera tomen apunte o vuelvan a escuchar, vuelvan a ir a sus casas, estudien, mediten cada día hasta que esto entre en la mente de cada uno de nosotros y comencemos a trabajar y a operar de la manera que Dios quiere. Ahora, vamos a observar una cosa con respecto a esta confesión. Vamos a ir a Juan capítulo 8 y versículo número 34. Juan 8, verso 34. Juan 8, verso 34. Vamos a ver qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Y aquí es donde, basado en lo que compartió nuestro hermano Ricardo, es que quiero traer esta observación para que ustedes observen una cosa extremadamente importante con respecto a edificamos sobre esta base, sobre lo que vamos a compartir. Así que, Juan 8, verso 34, dice lo siguiente, Jesús le respondió, de cierto les digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. ¿Ok? Fíjense que está diciendo, de cierto le digo, es decir, segurísimo. Sé lo que estoy diciendo. El que es esclavo, el que hace pecado, dice que es esclavo del pecado. Ahora, déjenme hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hace el esclavo? ¿Qué es lo que hace el esclavo? ¿La voluntad de quién? De su amo, ¿no es cierto? Hace la voluntad de su amo. Verso 44 ahora, de ese mismo capítulo. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Fíjense, antes esclavos del pecado, hacíamos la voluntad de quién? Lo que dice aquí es del diablo, ¿no es cierto? Ok, perfecto. Dice allí los deseos de su padre que quieren. Quieren. ¿Saben lo que quiere decir esa palabra querer? Quiere decir que anhelan hacer esto, que están decididos, están determinados a hacer lo que Él quiere. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7 y es necesario que usemos nuestra Biblia. Es muy importante, ¿saben por qué? Porque yo quiero mostrarles con la palabra del Señor y para eso traemos nuestra Biblia, ¿no es cierto? Para usarla en la predicación. En capítulo 7 y versículo 22. Antes éramos esclavos del pecado. Antes obedecíamos ¿a quién? Al diablo. Pero ahora fíjense en una cosa, en el momento que nosotros al ser uno con Cristo, ¿ok? ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? ¿Qué es lo que sucedió en el día que pedimos perdón por nuestros pecados? Pues fíjense lo que dice aquí. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Fíjense en una cosa. El Señor Jesús en este versículo, a través de Pablo, está diciendo esto. Éramos esclavos, fuimos libertados por el Señor, y allí donde estamos en Juan capítulo 8, ¿se acuerdan ustedes que allí mismo también dijo, si el Hijo los libertare, serán ¿qué? Verdaderamente libres, ¿no es cierto? Conoceremos la verdad y la verdad que nos hará ¿qué? Libres. Nos hará libres. Nos hará libres. Y por eso entonces entendemos aquí, porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo del pecado, liberto es del Señor, liberado por el Señor, por medio de la verdad fuimos liberados. Entonces, hay algo que tenemos que mirar y es lo siguiente: el Hijo de Dios se distingue ¿por qué? Bueno, volviendo aquí a Juan capítulo 8 y versículos 31 y 32, fíjense que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, nuevamente, si dice que somos esclavos de Cristo, ¿qué hace el esclavo? ¿Obedece a quién? Obedece a su amo. Y ustedes dirán con respecto a lo que estaba compartiendo el hermano Ricardo, mi pregunta, Ricardo, y espero que puedas entender a lo que estoy llegando, es lo siguiente: ¿qué libertad tiene el esclavo? ¿Tiene alguna libertad? Hay una cosa, tiene que hacer la voluntad de su amo, ¿no es cierto? Ahora, el asunto está en lo siguiente: ¿cuántos esclavos mandan a sus amos? ¿Hay alguno que le aconseje y le diga no tienes que hacer esto así o asá? Pues vamos a ver una cosa: cuando esclavo de Cristo. Ahora hay algo importante con respecto a sobre esta base.
sobre esta base, de que Él es la roca, y sobre esta confesión tú eres el Hijo del Dios viviente. Somos ahora esclavos de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Esclavos de Cristo Jesús, Él es nuestro amo. Estamos sujetos a lo que el amo quiere. Y hay algo que tenemos que observar, es lo siguiente. ¿Qué es el Señor Jesucristo? ¿O qué hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí sobre la tierra? Mis hermanos, aquí esto es algo impresionante. Porque el Señor, a través del apóstol Pablo en Filipenses, dijo esto: que el Señor Jesús, siendo Dios, tomó forma de siervo. Ahora te quiero decir una cosa, que ahí en el griego la palabra siervo sí está correcta, pero la palabra es doblos, y la palabra doblos quiere decir tomó forma de esclavo. Nuestro Señor Jesús tomó forma de esclavo. En Juan 5:30 nos dice esto, que el Señor Jesucristo dijo esto. Fíjense cómo la mentalidad, queremos ver una iglesia que crezca, queremos ver una iglesia que sea bendecida, queremos ver una iglesia que esté formando discípulos basados en esta base, en esto, en esa confesión que Él es el Cristo, es la autoridad, Él es el Rey, ¿no es cierto? Él es el Hijo del Dios viviente, la autoridad máxima en todo este universo, porque Él es el Creador. Mis hermanos, y este Creador, el que creó todo, dice que vino a esta tierra para servir, vino a esta tierra para tomar la cruz, y nos dice a nosotros, si queremos ser sus discípulos, tenemos que tomar la cruz cada día. Y mis hermanos, dice que es más bienaventurado de dar, el siervo, el esclavo da continuamente hacia lo que es la voluntad de su amo, porque está sujeto a su amo. Y entonces el Señor Jesús en Juan 5:30 dijo esto. Fíjense ustedes. Porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Yo no busco mi voluntad. En esa condición de esclavo, Él dijo, yo no busco mi voluntad, estoy buscando la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Entonces no está basado en lo que el esclavo quiera hacer, no está basado en que si hago o no lo hago. Y mis hermanos, nos tomamos el atrevimiento de decir que somos seguidores de Cristo Jesús, y el Señor nos dice aquí en Lucas 6, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les estoy diciendo? Si somos seguidores de Cristo Jesús, quiere decir que está basado en conocerlo. En conocerlo quiere decir reconocer su autoridad, reconocer su poder, reconocer que Él es nuestro amo. Y mis hermanos, no es que el Señor dice, hagan esto, este es mi mandamiento, y nosotros decimos, oh, ese mandamiento no me aplica a mí. Hermano, hermana, yo creo que te está hablando a ti. No busco mi voluntad, sino la del Padre. Luego el Señor Jesucristo dijo esto: este mandamiento lo recibí del Padre y lo hago. Lo hago. No vemos al Señor Jesús diciendo, Padre, somos uno, somos una misma cosa. Tú dices esto, pero yo digo otra. No funciona así. Dice que el Señor Jesús buscó la voluntad del Padre y la hizo. Fue obediente, dice Pablo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús nos está preguntando en esta noche, ¿eres cristiano? ¿Dices ser cristiano? Entonces el asunto está, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Y hay una cosa que hay una carga en mi corazón, que hay personas que lamentablemente creen que son cristianas y dicen ser cristianos, pero mis hermanos, va a llegar un momento, yo te quiero, por favor te pido en esta noche, que medites en esto, porque cuando llegue el día del juicio final, y el Señor diga, yo a ti no te conozco, pero Señor, yo hice esto, Señor, yo estuve en la iglesia, Señor, yo canté, yo di dinero, yo hice esto y lo otro, y el Señor te diga, ¿sabes qué? Yo no te conozco. ¡Qué horror que va a ser ese día! Aquellos que piensan que están, pero no están. Dice, hermano, Señor quiere decir dueño. Quiero decirte que allí en 1 Corintios 7, donde estábamos, versículo 23,
Nos dice que por precio fuimos comprados. Por precio. La sangre de Cristo fue el precio que Dios puso sobre cada uno de nosotros. Nos dice 1 Corintios 6:19, dice, este cuerpo no es de ustedes. No es de ustedes. Este es el templo del Espíritu Santo y no son de ustedes. No es de nosotros, es de Dios. El esclavo es uno que se da por completo al servicio de su amo. No hay término medio. El esclavo tiene devoción por completo de velar por los intereses del amo, de velar que todo marche bien, de que todo sea de acuerdo a lo que su amo ha dicho. Las metas del esclavo son las metas de su amo. Los propósitos del esclavo son los propósitos de su amo. Y ese tiene que ser nuestro anhelo, mis hermanos. Yo no le veo otra cosa aquí en la palabra del Señor que decirse, tú eres mi Señor, lo que tú quieras, Señor, hágase tu voluntad, mi Dios, y no es la mía. Mis hermanos, te voy a decir una cosa, nosotros no estamos para alterar los versículos que a nosotros nos convienen. Porque algunos dicen, no, este mandamiento me gusta, pero este no me gusta. Dios dice que perdone, pero yo no quiero perdonar. Dios dice que sirva, yo no quiero servir. No hay versos que nosotros, me gusta este y este no. Y para que la iglesia pueda crecer, siendo edificada como tiene que ser, mis hermanos, tiene que operar bajo esta base, el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo Jesús? El Hijo de Dios. No hay duda de eso. Es Dios. Vino acá, nos dio mandamientos. Mis hermanos, entonces ahora, como seguidores de Cristo, empezamos a decir, esto es lo que quiero hacer, porque en Cristo Jesús, mis hermanos, te voy a decir una cosa. Allí en la iglesia en Corinto estaban haciendo todas las cosas, pero Pablo está diciendo, les quiero mostrar un camino aún más grande. Les quiero mostrar un camino más mayor. Porque si yo doy mi cuerpo por otros y no tengo amor, nada soy. Si digo hacer una cosa para suplir la necesidad de otro y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y él estaba diciendo, ¿sabes qué? El amor todo lo supera, el amor todo lo soporta, el amor todo empezamos a ver lo que representa el amor, mis hermanos. Por amor a nuestro Señor Jesucristo, comenzamos a poner su palabra por encima de mis intereses y por encima de mis sentimientos. Yo puedo sentir y decir, esto es lo que yo siento en el momento, esto es lo que yo creo que se tiene que hacer, pero la palabra de Dios nos está llevando hacia otro lado. Entonces, ¿qué vamos a decidir como hijos de Dios? Seguir lo que el Señor está diciendo, ¿no es cierto? Porque es nuestro gozo, porque es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Queremos ver crecimiento en la iglesia, queremos ser discípulos del Señor. Mis hermanos, no hay otra. La base por la cual dice que va a edificar el Señor sobre esta roca, sobre esta confesión. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Rey y el Hijo del Dios viviente. Amén. Gracias, Dios sea la gloria. Ahora, les quiero decir una cosa. Yo sé que ya hemos planificado para todo el año, pero yo le estoy suplicando en el nombre del Señor que cambiemos los planes, en el sentido de que queremos ver discípulos en la iglesia. Queremos que los discípulos se multipliquen con esta idea. La idea, el pensamiento de lo que el Señor está diciendo. Tomar la cruz, queremos ser discípulos del Señor, queremos ser seguidores de Cristo Jesús, entonces tenemos que tomar la cruz. Y la cruz, mis hermanos, significa sufrimiento, porque estamos en un mundo que está gobernado por el enemigo. Y mis hermanos, hasta el momento que el Señor Jesucristo regrese, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos, este Señor Jesús ha vencido al mundo. Entonces empezamos a pensar de esta manera, ¿qué quiere mi Señor? ¿Qué desea mi Señor para mi vida? ¿Qué desea mi Señor para la iglesia? ¿Qué es lo que queremos ver, mis hermanos? Queremos ver algo grande sucediendo aquí. Queremos ver el poder de Dios manifestándose. Queremos ver lo que es sanidades. Queremos ver milagros. Queremos ver cambios en nuestra vida. Queremos ver, mis hermanos, Dios manifestándose en medio de su pueblo. Fíjense que en el libro de los Hechos decía que la iglesia se multiplicaba grandemente en la cantidad de discípulos. Y la pregunta es, ¿por qué creció de esta manera? Porque estaba fundamentada
sobre la roca, sobre este principio, sobre esta base. Mis hermanos, la iglesia de los Hechos, los discípulos, cuando dice que crecía el número de los... crecía la palabra del Señor y se multiplicaban los discípulos. Estaban cada discípulo, fíjense en ustedes, la gran comisión está basada en ¿qué? Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, ¿no es cierto? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Y qué es lo que le enseñó a los discípulos? ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz. Toma tu cruz, no hay otra. No hay otra. No hay otra manera. Esa iglesia creció y se multiplicó en discípulos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia entendió lo que era la base de la iglesia, que era Cristo Jesús, y estaban obedientes a su mandato, pase lo que pase. Y la iglesia, la verdadera iglesia crece basado sobre este fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Vimos en esta mañana 1 Pedro 2:5 que somos piedras vivas, edificándonos como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El libro de Hebreos nos dice sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Como dice Pablo a la iglesia en Corinto, somos labranza. ¿Y saben lo que quiere decir labranza? Que somos el cultivo, somos la labor de Dios en nosotros, edificio de Dios. Amén. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios 2, por favor, si son tan amables, ya tenemos que ir terminando. Efesios 2 y leamos el versículo 19 al 22. ¿Lo tienen? Amén. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. El edificio va creciendo. Nosotros vamos creciendo. Vamos creciendo sobre esta base. Nuestra mente está enfocada en las enseñanzas de Cristo Jesús, mis hermanos. Mis hermanos, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta de esto. Yo no soy muy bueno con la construcción. Cuando nos tocó hacer todas las renovaciones en el templo, que ustedes ven, nunca fue así como ustedes lo ven ahora, tan lindo para mí. Y la verdad, gracias Cory por y los hermanos y las hermanas que también se dieron aquí para decorar y hacer el trabajo. Pero mis hermanos, me pude dar cuenta de una cosa cuando estuvimos una semana entera, del lunes hasta el sábado prácticamente trabajando aquí. Durante 18, 19 horas veníamos aquí y dormíamos 5 horas y volvíamos nuevamente a la madrugada para seguir trabajando y dejar todo esto listo, porque teníamos carpeta anaranjada, teníamos bancas anaranjadas, teníamos pedazos de techo que sobresalían de aquí. Era una cosa, mis hermanos, en la cual no daba la impresión de una iglesia. Y me di cuenta de una cosa. ¿Cómo empieza uno a expandir o a agrandar las cosas? ¿Cómo empieza uno a edificar? Y me puse a pensar en esto. Hay distintos tipos de trabajadores. Yo me di cuenta en esa semana que hay distintos tipos de trabajadores. Esos distintos tipos de trabajadores tenemos los arquitectos. El arquitecto empieza a diseñar, dice esto aquí, esto allá, la luz aquí, la plomería por acá. Están los carpinteros. Están los electricistas. Están los plomeros, están los pintores, están los que hacen gabinetes, están los que instalan la alfombra o instalan el piso, están los que decoran. Don't worry, I think the battery died. I think what it is. Yeah, this is dark.
¿Y saben qué? Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:7. ¿Saben lo que dice allí? Que es Dios quien da el crecimiento. Nosotros empezamos a hacer nuestra parte, pero es Dios quien da el crecimiento. Amén. Dios da el crecimiento porque la palabra de Dios nos dice: el que comenzó en ustedes la obra la va a perfeccionar hasta el día que Cristo Jesús regrese. ¿Sabe por qué Él promete esto? Porque es su iglesia. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que vienen las bodas del Cordero, y como novio de la iglesia, el novio está pendiente de suplir las necesidades que tenga la iglesia, está pendiente de lo que pasa con su novia. Es Dios quien nos atrae hacia su Hijo Jesucristo. Es Dios quien nos convence del pecado. Es Dios quien toca nuestro corazón diciendo: necesitamos salvación por medio de Cristo Jesús. Es un proceso, mis hermanos, la edificación es un proceso de aprender y madurar y empezar a mirar qué es lo que dice el Señor. El Señor dijo: hagan discípulos, enseñen todas las cosas que yo les he enseñado, enseñen esto para que entonces mi iglesia pueda ser edificada. Porque la iglesia del Señor está edificada sobre la humildad. Y la humildad del Señor dice: consideren a cada uno de ustedes superiores como a uno mismo. La palabra del Señor nos dice: sean humildes como el Señor Jesucristo fue humilde. Y mis hermanos, no es que digamos el Señor dice esto no es para mí, eso es para otra persona. Porque sea lo que se necesite hacer en esta iglesia, para mí hay un gozo tremendo. Lo he dicho antes y lo quiero volver a decir de nuevo. Yo tengo gozo cuando tengo que limpiar los pisos de la iglesia. Tengo gozo cuando tengo que pintar. Tengo gozo cuando tengo que limpiar y lavar los baños cuando están bien cochinos. No importa, tengo gozo de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque este es el lugar donde la iglesia del Señor se reúne. Este edificio no es la iglesia. Este edificio es nada más que donde se reúne la iglesia. Y donde se reúne la iglesia la queremos ver bien, la queremos mantener bien. Porque, mis hermanos, esa es la impresión que queremos darle a aquellas personas que vienen aquí a la iglesia, de mirar que hay hijos de Dios que están pendientes de lo que pasa aquí adentro. Y hay algo que nos está diciendo: enseñen, lo que yo les he enseñado, enseñen. Pedro dijo esto: gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, para que seamos participantes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina. Y ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos va a ayudar en todo lo que nosotros necesitemos hacer. Es someternos al señorío del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, es el fruto que va a producir el Señor a través de nuestras vidas. Va a producir bondad, va a producir lo que es templanza, lo que es dominio propio. Aquellos que estén diciendo: oh, a mí nadie me cambia. Ah, hermano, entonces estás diciendo que Dios no te puede cambiar a ti, mi hermano, mi hermana. No, sí que tiene poder para cambiarte. Es cuestión que te dejes cambiar por el Señor. Amén. Amén. Cuando aprendemos para tener conocimiento, empezamos a quitar la ignorancia que podamos tener en cuanto a lo que Dios quiere. Si no tenemos conocimiento, entonces quedamos en ignorancia de lo que Dios quiere. Pero si hay hermanos y hermanas que empiezan a decir: esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que Dios dice, esto es lo que el Señor está diciendo, entonces, mis hermanos, vamos a prestar atención a ese hermano o a esa hermana, porque está diciendo, está leyendo lo que Dios está diciendo en su palabra. Aprendemos en cuanto al pecado, aprendemos en cuanto al Evangelio, empezamos a aprender en cuanto al señorío de Jesús, empezamos a aprender en cuanto al cielo, al lugar donde nosotros vamos. Empezamos a entender las recompensas que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros, porque vamos a ser recompensados por lo que hagamos aquí sobre la tierra, mi hermano, mi hermana. Vamos a ser recompensados por cada oración, vamos a ser recompensados por cada lágrima que derramamos sobre aquellos que están sufriendo, sobre aquellos que nos necesitan a nosotros. Mis hermanos, hay tanto trabajo por hacer, tantas cosas por hacer, y el conocimiento nos va a llevar a saber cómo defendernos de las acechanzas del enemigo. La palabra de Dios me dice: resiste al diablo, resístelo, y dice que va a huir de ti. No se queda ahí merodeando como león rugiente. Mis hermanos, el león rugiente para de rugir cuando el Hijo de Dios lo resiste. Esta es la palabra de Dios. Nuestro Dios es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Empezamos a resistirlo y el enemigo no resiste escuchar la verdad. Gloria a Dios. Él es el padre de mentiras. Pero el conocimiento nos lleva
a saber cómo defendernos. El conocimiento nos cambia, nos va cambiando. Porque por amor, como dice 1 Corintios 8:1, por amor va recibiendo crecimiento la iglesia. Pablo dice allí a la epístola, la carta de los romanos, mis hermanos, nos dice esto, qué cosa más maravillosa. Dice que debemos de contribuir en todo aquello que contribuya a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que contribuye a la paz? Edificación quiere decir tener conocimiento de lo alto y sabiduría de lo alto. La palabra de Dios nos dice, no hacemos nada por contienda ni por vanagloria. Aquí no hay nadie que quiera hacerse el más grande de todos, mis hermanos. Todos tenemos que estar con actitud de humildad, de decir qué es lo que necesita y eso es lo que tenemos que hacer. Él desea que cada uno de los miembros de la iglesia tengan sus necesidades satisfechas y solo el pueblo de Dios puede satisfacer eso, porque Dios nos da para poder dar a aquel que está en necesidad. Dios nos da consuelo para aquellos que necesitan consolación. Dios nos permite pasar por pruebas para que otros hermanos que están pasando por esas pruebas sepamos nosotros, no estén sorprendidos, dijo Pedro, por las pruebas y las tribulaciones por las que están pasando, porque hay hermanos en todo el mundo que están pasando por pruebas, y hay algunos que están pasando pruebas bastante duras, bastante difíciles, y nosotros pensamos que la nuestra es bien dura, pero hay otros que están dando su vida por el amor de Cristo Jesús. Hay otros que están allí en un lugar donde, mis hermanos, quizás no tiene techo, no tiene computadora, no tiene lo que es un celular, pero está comunicando el Evangelio del Señor Jesús. Mis hermanos, entonces esos están pidiendo de nosotros que tenemos de poder ir delante de Dios y decir qué puedo hacer para suplir ante la necesidad del cuerpo de Cristo Jesús. Mis hermanos, Él es el dador de la vida, Él es el dador de los dones, es Dios quien nos da los dones, es Dios quien nos ha dado para que nosotros podamos invertirlo para su reino celestial. Los dones fueron dados para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea edificada, para que cada uno de nosotros empecemos a crecer juntos, madurando, mis hermanos. No siendo tardos para oír, sino prontos para oír y decir, Señor, yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir en esta noche, lo que tengas que decir en el día. Háblame a través del hermano, háblame a través de la hermana. Suplicamos, estamos rogando, estamos llorando, mis hermanos, y clamando, porque hay algo que tenemos que entender, es una guerra permanente la que estamos librando. Es un privilegio que Dios nos quiera usar para ser parte de la edificación. Va a edificar su iglesia. Cristo va a edificar su iglesia. Cristo te va a edificar a ti. Me va a edificar a mí. A medida que yo vaya buscando en este libro lo que Él dice. Lo que Él dice. Una de las grandes alegrías que yo pueda llegar a tener, ¿saben qué es? Cuando una persona recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hay un gozo en mi corazón que ustedes no se imaginan. Que una persona fue trasladada desde el lugar de las tinieblas hacia la gloria de Dios. Que una persona que estaba en pecado, sufriendo en pecado, sea librada del pecado y ahora vaya al reino de Dios. Es una cosa que ustedes no tienen idea del gozo que eso trae. Y lo otro es ver cómo hermanos durante estos años están tomando su lugar. Estoy viendo, mis hermanos, les vuelvo a repetir. Y quiero cerrar con esto. Los otros días estaba diciendo, Dani, estaba manejando y antes de manejar me había dicho, papi, quiero que tú manejes. Quiero que tú manejes. Y le dije, no, hijo, no. Y les voy a decir una cosa, la razón por la confianza es porque cuando fuimos en diciembre, me tomó un solo día para aprenderme el recorrido de toda esa ciudad, es bien chiquito. El primer día usé GPS, pero después ya no tuve que usar más GPS. Y Dani me decía, papi, ¿ya sabes cómo llegar de un lado para el otro? Sí, hijo, tranquilo, ya está todo. Y me dice, papi, quiero que manejes tú. Y le dije, no, hijo. No, estoy feliz. Ustedes no saben qué
felicidad que es estar sentado en el asiento de atrás y dejar que otro maneje. No me tengo que preocupar que si viene algún tarambán atrás tuyo que te está tocando la bocina. No, yo estoy ahí. Y yo miro que él se esté llevando el dolor de cabeza con todo lo que pase. Estar sentado atrás es una cosa maravillosa. Y mis hermanos, haber visto a 36, 38 hermanos que estuvieron aquí dando la palabra, que algunos era su primera vez, otros ya lo han hecho. Y mis hermanos, les voy a decir una cosa, yo estaba feliz de estar en el asiento de atrás y mirar cómo los demás estaban tomando lo que es las riendas de edificar a la iglesia. Yo decía, gracias Señor, gracias. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas. Mis hermanos, hubieron algunos testimonios que me derritieron. Otros me animaron. Estaban hablando la palabra del Señor. Yo estaba en el asiento de atrás y yo decía, qué lindo, ahora estoy de este lado, estoy sentado escuchando y recibiendo palabra, estoy siendo alimentado. Quiere decir que la iglesia puede marchar de aquí en más. Y les voy a decir una cosa. Quiero empezar a menguar para que otros empiecen a crecer aquí. Amén. Porque es necesario que suceda eso, es natural. Estaba viendo hoy en el funeral que es algo natural. Como está diciendo mi esposa hoy, un día estamos y otro día no vamos a estar. Wow, y tocó bien profundo, aunque ya hemos estado en otros funerales, pero cada vez que vamos, una persona que pasó a la presencia del Señor así. Y si el Señor nos llama a casa, a nuestro hogar celestial, hay otros hermanitos que van a decir, no hay problema, la iglesia sigue marchando, porque no está basada en una persona, está basada en el fundamento que es Cristo Jesús. Y nosotros como piedras vivas mantenemos la iglesia marchando hasta que el Señor regrese. Amén. Amén. Vamos a orar. Te pido sus oraciones. Nuevamente el martes, si Dios lo permite, voy a ver qué es lo que el doctor me dice. Si es así, el viernes tengo la cirugía. Oremos, les pido sus oraciones por eso, les pido sus oraciones por nuestro hermano José Ortega, que va a pasar por el procedimiento también. Y necesitan nuestras oraciones, por favor. Estén disponibles para nuestra hermana Marta. Si necesita algo, por favor, háganle saber que estamos pendientes y que si hay algo que necesite, ahí estamos. Si nuestra hermana Auda necesita de nuestro apoyo en algún sentido, hagámoslo, por favor, nuestra hermana Blanca Rubí, por favor, hagámoslo, y así con cada uno de los casos por los cuales necesitamos orar. Ahora, te voy a rogar que cierres tus ojos en este momento, porque es bien importante lo que queremos tener, y es lo siguiente. La iglesia necesita crecer, pero necesita crecer a la manera de Dios, y es de que Jesús es el Señor es el Rey de nuestras vidas, y entonces tenemos que escuchar su voz y ser obedientes. ¿Puedes orar por unos segundos, por favor? Si no tienes a Cristo Jesús, te quiero decir una cosa, es importantísimo que puedas entender que Cristo Jesús vino a la tierra y murió en una cruz, no para que se hagan películas de Él, no para que se hagan libros, vino a morir por nuestros pecados, y por lo tanto requiere que entendamos que hay un juicio que viene en camino, que Dios lo ha dicho, y que Dios quiere que tú te liberes de ese día tan horrible cuando el Señor nos llame a dar cuentas de nuestra vida. Amado Padre que estás en los cielos, te doy tantas gracias porque tu amor es grande, Señor, y te doy gracias, Señor, por cada hermana, hermano que tomó el esfuerzo de poder traer tu palabra en estos días. Y Señor,
Lo que está pasando en este momento de esta predicación de esta noche es fruto del trabajo de estos hermanitos. Señor, porque estamos trabajando como cuerpo. Y Señor, no es que uno solo sea el pastor, los diáconos, no, Señor. Eres tú el que recibe la gloria. Así es, Señor. Eres tú, Señor, el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y te doy gracias, Señor, porque hemos venido sinceramente a humillarnos delante de ti y a decirte que sin ti nada podemos hacer. Y por eso te buscamos en esta noche, Señor. Te seguimos buscando. Queremos seguir teniendo ese encuentro contigo. Y queremos que cambies nuestras vidas. Que cambie, Señor, la manera de actuar de esta iglesia de aquí en más basado en esta confesión. Así es. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos. Y si hay alguna persona que quiera recibir a Cristo Jesús, Señor, que esta noche tu Espíritu Santo la esté tocando, o lo esté tocando, y que podamos tener gozo, Señor. Gracias te doy, Señor. Y gracias te doy por todas las peticiones que hemos elevado ante ti. Sabemos que tú has acogido cada una de las oraciones y que vas a dar contestación a su tiempo. Envía la lluvia, Señor. Envía la lluvia para que las semillas que se han sembrado crezcan y podamos ver, Señor, que hay un Dios poderoso que está pendiente de las oraciones de su pueblo. Llévanos con bien a nuestros hogares. Danos una linda semana de descanso. Y Padre, tráenos con bien el miércoles cuando estemos aquí en la reunión de oración. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de nuestro Dios. Mira, no te quedes.